de México. Gracias al trabajo de la mesa directiva del Senado de la República, se ha logrado tener un consenso en las mesas directivas de puntos constitucionales del Distrito Federal y de estudios legislativos y de estudios primera y de estudios legislativos segunda, para tratar dos temas. Primero, ¿cuáles son mesas de trabajo para llegar a definiciones finales en los temas que están pendientes en el tema de la reforma política de la ciudad? Y segundo, establecer un calendario de trabajo. Entonces, ¿cuáles son los temas que se quedaron pendientes? ¿Cómo va a ser el órgano constituyente? Es decir, ¿cómo se va a determinar quién va a ser la Constitución de la Ciudad de México? Segundo, ¿cuáles son las atribuciones de las alcaldías? Que fue también un tema a donde no se llegó un acuerdo. Y un tema que ha surgido recientemente, que es una reforma que no tiene que ver con la reforma política de la ciudad, sin embargo, se incorporó un cambio al 123 constitucional que tiene que revisarse con mucho cuidado. Entonces, esos tres temas que son donde no se había llegado a acuerdo, bueno, ya hay mesas de trabajo propuestas para que podamos trabajar y llegar a textos finales. Hay que recordar que hay una propuesta ya de dictamen en primera lectura en el Pleno del Senado. Y el calendario de trabajo propuesto es el siguiente: a partir de la siguiente semana, reuniones martes y jueves, el 24 y el 26, para tratar estos temas: atribuciones de las alcaldías, modelo e integración del órgano constituyente. Posteriormente, el 3 y el 4 de marzo, tratar este tema del 123, que nosotros vamos a pedir que se retire esa modificación al 123, porque no es motivo de la reforma política de la Ciudad de México, y dejar esa semana del 3 al 6 de marzo para cualquier otro punto que haya, para que se resuelva y pase a reunión de comisiones unidas el martes 10 de marzo y que pueda ya votarse, debatirse, discutirse y aprobarse en el Pleno el próximo 12 de marzo, de tal manera que tengamos reforma política de la ciudad antes de que nos llegue la primavera. Entonces, pues son buenas noticias que les queríamos comunicar. Es un trabajo muy intenso por parte de la mesa directiva del Senado, del presidente del Senado, para construir estos acuerdos y también decirles que son acuerdo de las mesas directivas de las comisiones que ya mencionamos. Entonces, pues estamos listos para trabajar, queremos que haya reforma política ya para la ciudad. La verdad es que no hay ningún pretexto, no hay ningún tema, no hay ningún nubarrón en el cielo que nos indique que se vaya a impedir en esta ocasión la aprobación de la reforma. Entonces, estamos muy optimistas y estamos seguros que con estas mesas de trabajo podemos tener por fin la anhelada reforma política de la Ciudad de México, decía yo, antes de que nos llegue la primavera. Está el senador Robledo también. Vaya, simplemente para comentar lo mismo que ha dicho el senador Delgado. Tuvimos una reunión de las mesas directivas que han dictaminado y que conforman este grupo de trabajo y las fechas que se han acordado. Hay un buen ánimo para que esto sea así y pues para que el proceso político y el proceso legislativo que le dé a los ciudadanos de la capital una constitución y nuevos derechos, pues simplemente continúe más allá de otros vaivenes políticos. Esto. Buenas tardes, senadores. Yo quisiera saber, ¿ya hay un verdadero consenso entre todas las fuerzas políticas para sacar adelante esta reforma antes de la primavera, como bien lo menciona el senador Delgado? O sea, ¿todas las fuerzas políticas ya están de acuerdo en los puntos que contiene esta reforma política para el DF o todavía hay que pulir algunos? A ver, el acuerdo es sobre el calendario y la ruta de trabajo, ¿no? Hay temas en donde no ha habido un acuerdo al 100%,
y precisamente para eso se están instalando estas mesas. ¿Cuáles son los temas? La conformación y características del órgano constituyente, es decir, quién va a ser la constitución y cuándo, cómo se van a elegir. Y segundo, cuáles son las atribuciones de las alcaldías. Las alcaldías, les recuerdo, que va a ser este órgano de gobierno que va a sustituir a las delegaciones. Donde hay un amplio consenso es que haya una representación política plural, que haya ahora una especie de cabildo, que van a ser los concejales, y lo que se está definiendo, bueno, cuáles van a ser las atribuciones finales de las alcaldías. Había algunas propuestas, la verdad es que lo que se está dando, lo que se está tratando es darle la mayor autonomía posible a esta nueva figura. Y un tercer tema que surgió, que es una reforma que no tiene que ver, insisto, con la reforma política de la ciudad, sin embargo es un texto que se incorporó ahí a petición de un grupo parlamentario, un tema laboral que nosotros no estamos de acuerdo que se meta y que ha generado mucha polémica, mucha confusión y preferimos que se saque. Entonces, hay 3 mesas de trabajo, insisto, vamos a arrancar el siguiente martes, tenemos 2 semanas de reuniones de trabajo para definir cualquier cosa que haya que definir, después ya trabajar en la comisión el 10 de marzo, Comisiones Unidas para decir ya todos estamos de acuerdo, acuérdense que el dictamen ya está en el pleno, en primera lectura. Entonces, todas las modificaciones tendrían que ser en el pleno, sin embargo, las vamos a acordar antes en Comisiones Unidas para llegar con un consenso. Y el 12 de marzo, pues ya la segunda lectura, el debate y aprobación de la reforma política de la ciudad. Buenas tardes, senadores. Dicen, existe el ánimo para las negociaciones, pero en realidad, ¿qué tan cercanas o qué tan lejanas están las posiciones por estos temas que justamente son lo que han detenido y que tienen estancado todo este proceso? En realidad, ¿habrá posibilidades de ver esta reforma antes de la primavera, como dice, o quizá volvamos a ver otro capítulo donde simplemente pues esta falta de acuerdos, de consensos, dejen a los habitantes de la Ciudad de México solamente a la expectativa de respecto a lo que quieren lograr para ellos? Gracias. Mira, yo te diría lo siguiente, si pones las diferencias en la mesa, no vas a encontrar grandes diferencias. Es decir, no estamos hablando de 2 proyectos de ciudad distintos que digan, híjole, llegar a un acuerdo se ve bien difícil. La verdad es que los diferendos son menores. Por eso, si hay voluntad política, como lo están manifestando todos los grupos parlamentarios, pues vamos a llegar a un acuerdo. Por eso somos tan optimistas en el calendario. Es decir, el tema de la Asamblea Constituyente, pues es algo que se puede acordar sin ningún problema, no se está hablando de diferencias mayores y mucho menos en el tema de las alcaldías, ¿no? En el tema pues, del 123, yo creo que ahí pues, todo el mundo estará de acuerdo que si ha generado tanto ruido, tanta confusión, pues no tiene caso que metamos un tema que no tiene que ver con la reforma política en esta reforma constitucional. Es decir, las reformas constitucionales no pueden decir, bueno, pues aprovechando que van a reformar la Constitución, pues ahí cámbienle otro artículo que no tiene nada que ver. Me parece que eso es muy incorrecto y no es, digamos, lo más ortodoxo en el sistema parlamentario. Entonces tendremos que quitar eso. Y insisto, no hay grandes debates, no hay grandes diferencias. Entonces, por eso somos tan optimistas de que vamos a tener reforma política de la ciudad antes de que llegue la primavera. Senador Manuel Delgado, ¿ha habido acercamientos con la Comisión de Cámara de Diputados para que se aprueben ambas cámaras en este periodo ordinario de sesiones y vaya recurrido al constituyente o no lo ha habido para concretar una reforma política en ambas cámaras del Congreso? Hemos tenido mucha comunicación con las cámaras, con las comisiones espejo en diputados y bueno, lo que es cierto también es que es una reforma pues, que ya lleva mucho tiempo en la palestra, ¿no? Y hay incluso iniciativas en diputados, iniciativas que dentro del dictamen que está ahora ya en primera lectura, pues fueron consideradas algunas de ellas se presentaron en las 2 cámaras. Entonces, digamos, no hay nada desconocido. Me parece que en diputados esto podría tener un proceso muy acelerado de discusión y aprobación. Gracias.